Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles de nuevo por este medio y agradeciendo a cada uno de aquellos que han intercedido con oraciones para que mi Señor provea los medios para poder continuar realizando esta labor y también para que bendiga mi vida y la vida de mi familia. Gracias, mis hermanos, que han estado pendientes y han escrito y han saludado y han preguntado y me han animado a seguir adelante. Gracias, mis hermanos. Sigo pidiendo oraciones porque mi Señor siga realizando la obra que ha comenzado en mi vida y en la vida de mi familia, y que me permita servirle de esta manera a fin de que su palabra llegue hasta lo último de la tierra. Tenemos un tema, mis hermanos, para este próximo día sábado, el cual se titula Enseñanzas sobre el matrimonio. Y la lectura bíblica la tenemos en el libro de Mateo, capítulo 19, del versículo 4 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios. Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Leíamos Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6. Oremos a nuestro Dios para que sea Él dándonos su palabra y que su Espíritu Santo nos guíe para compartirla como Él lo desea, conforme a su voluntad. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de poder pregonar tu palabra, de meditar en ella, Señor, para alimentar nuestras vidas, para conocer tu voluntad, para aprender de ti, Señor, y también para compartirla con todos aquellos delante de los cuales nos has enviado. Señor, danos tu sabiduría, danos tu consejo, danos tu guianza, y pon tú la palabra, Señor, para compartirla de manera apropiada, conforme a tu voluntad. Que seas tú glorificado, Señor, que tu santo nombre sea exaltado, bendito Salvador, que a ti sea toda la gloria y la honra, y derrama bendición sobre cada una de nuestras vidas a través de esta bendita palabra. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Esta porción que hemos leído, mis hermanos, nos muestra la respuesta que nuestro Señor Jesús dio a los fariseos cuando trataron de probarle al hacerle una pregunta acerca del matrimonio. Hemos leído la respuesta de nuestro Señor Jesús ante tal prueba, y esta la dio nuestro Señor Jesús cuando entró a Judea, donde hizo muchos milagros, y se le acercaron los fariseos para probarle. Lo que sucedía, mis hermanos, es que la pregunta de los fariseos llevaba la intención de querer probar de que nuestro Señor Jesús estaba en contra de la ley mosaica. La pregunta de los fariseos llevaba la intención de probar que nuestro Señor Jesús estaba en contra de la ley mosaica, pues en ese momento las escuelas rabínicas mantenían una contradicción acerca del divorcio. Por eso, mis hermanos, yo considero que es conveniente que leamos la pregunta que le hicieron los fariseos a nuestro Señor Jesús. Esta la encontramos en el versículo número 3 del capítulo que hemos leído, y dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y les decía: lo que sucede es que los judíos estaban divididos, y principalmente habían dos escuelas rabínicas que mantenían dos corrientes acerca de las cuales debería haber causa para el divorcio. Una sostenía que podría haber divorcio por cualquier causa, y que el hombre podría repudiar a su mujer por cualquier causa y darle carta de divorcio, aún hasta porque se le haya quemado el pan. Y la otra, que consideraba que únicamente había causal de divorcio, o podía darle carta de divorcio a su esposa, a un hombre, en el caso de un pecado sexual. Y vemos cómo
Desde la ley mosaica aparece la palabra divorcio. Lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 24:1, que dice: cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algún reproche en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Vemos cómo la palabra de divorcio la encontramos en la ley mosaica. Y con esta pregunta se acercan los fariseos a nuestro Señor Jesús, con un tema que era controversial en aquella época y que aún en nuestra época moderna es controversial: el divorcio, entre si es aceptable o no, si es aplicable o no, si puede el cristiano o no puede practicar el divorcio. Y vemos que es un tema tan controversial porque el divorcio ha causado tanto daño a la sociedad y principalmente a los hogares, porque el divorcio es sinónimo de fracaso para la vida de los cónyuges, y cuando hay hijos tienen un impacto trascendental en la vida de los hijos. Causa heridas en los corazones de aquellos que han decidido optar por una salida de separación y de divorcio, de disolución del matrimonio, lo que causa que queden guardados resentimientos y queda en muchos de ellos y queda en el corazón la interrogante: si se hizo lo correcto, si debió lucharse más, si se hubiera optado por buscar otra salida, principalmente al ver las secuelas que causa el divorcio en la vida de cada una de las personas que constituyen la familia que fue disgregada por esta causa. Los fariseos hacen esta pregunta a nuestro Señor Jesús, pero no con la intención de que la sociedad judía tuviera hogares sanos y que los miembros, principalmente, que los cónyuges de cada una de las familias se mantuvieran unidas a perpetuidad y que buscaran y se mantuvieran bajo la voluntad de Dios una vez habiéndola conocido a través de nuestro Señor Jesús. No buscaban ellos conocer la voluntad de Dios con referente a este tema, sino tratar de encontrar un error en nuestro Señor Jesús para acusarle, para prenderle y meterle en la cárcel. Pero nuestro Señor Jesús da una respuesta que trae una gran enseñanza acerca de este tema. Vemos cómo aquella intención de los fariseos se convierte en una gran bendición para todas las familias a las cuales llega este conocimiento, principalmente aquellas que ponen en práctica la voluntad de nuestro Dios, de saber cuál es el deseo de Dios y cuál ha sido la intención de Dios acerca del matrimonio y cuál es el razonamiento de nuestro Padre Celestial acerca del divorcio. El punto número 1 dice: el matrimonio como institución divina. Este punto número 1 tiene como referencia el versículo número 5, que nos dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La respuesta que nuestro Señor Jesús da a los fariseos sobre la pregunta del divorcio deja por lado las contradicciones que había dentro de las dos facciones, de las dos escuelas rabínicas, y él hace referencia principalmente a la voluntad de Dios. Y en la respuesta que da, él toma las palabras del Génesis. Allá en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios. Para este punto número 1, mis hermanos, yo me apoyaré principalmente en el versículo número 4 de la porción bíblica que teníamos como referencia. Porque ante la pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesús, si le es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, nuestro Señor va al principio, el día en que fue instituida la familia y el matrimonio. Hace referencia al momento cuando Dios creó al hombre a su imagen y les recuerda las palabras dadas ese día, diciéndoles, versículo 4, ¿no habéis leído? Le dice,
los está enviando a recordar las palabras del Génesis, del día cuando el hombre fue creado, cuando hombre y mujer fueron creados, y le dice: ¿no habéis leído? Les pregunta él, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Ahora les pregunta a ellos si han leído. Y acabamos de leer nosotros Génesis 1, 27 y 28, donde la palabra de nuestro Dios dice que los hizo varón y hembra, que los hizo a su imagen, que los creó a su imagen. Varón y hembra los creó, y dice, y los bendijo. Podemos ver cómo la institución del matrimonio es una institución bendecida por Dios. Por lo tanto, una institución divina que proviene de la voluntad de Dios, de la intención de Dios. Por lo tanto, debe ser vista de esa manera, de cómo Dios concibió en su corazón esta institución llamada matrimonio, y bajo esa perspectiva de parte de Dios la debe ver también todo aquel que se adentra en la vida matrimonial. La vida matrimonial debe ser tomada con la seriedad con la cual nuestro Señor la concibió, y que por lo tanto, al ver aquella institución, al crear aquella institución que es establecida a través de la unión de un hombre y una mujer, porque de esa manera nuestro Señor lo estableció, Él le da su bendición, para que la vida conyugal, la vida de matrimonio, pueda contar con la bendición de Dios. Cada uno de los miembros que componen ese hogar, principalmente padre y madre, deben conocer la voluntad de Dios y desarrollar la vida de pareja dentro de los lineamientos que Dios ha establecido, estableciendo como base fundamental de su vida de matrimonio a Dios. Pues la palabra de nuestro Señor dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Para que esa institución del matrimonio permanezca firme y vaya formándose esta institución constantemente, es necesario que Dios sea tomado en cuenta para la edificación de ese hogar. Y vemos cuál ha sido la intención de nuestro Dios desde el principio, de que esta institución cuente con su bendición y que sea tomado en cuenta para la edificación constante de la vida matrimonial. Pues si nuestro Señor ha declarado bendito el matrimonio, bendiciendo a la primera pareja, nuestro Señor quiere bendecir cada hogar, honrando con su ayuda, con su dirección, aquellos hogares donde nuestro Señor es tomado en cuenta, reconociéndola como una institución establecida por Dios, y que por lo tanto debe dársele la importancia que Dios le ha dado, a fin de que permanezca intacta a través del tiempo, aunque el mundo esté tratando y esté atacando los hogares y tratando de destruirlos por medio del divorcio, al grado que encontramos leyes en países que son permisivas y orientadas hacia soluciones de separación en los hogares. Pero los matrimonios cristianos, por conocer la voluntad de Dios y conocer y saber la visión de Dios acerca del matrimonio, al cual Él bendijo, saben que aunque existan estas leyes por parte del Estado que facilitan la separación de los cónyuges, los matrimonios cristianos luchan por mantener unida la familia y mantener la unidad con su cónyuge, porque saben que es una institución que ha sido bendecida por Dios. El punto número 2 dice: pacto de amor, de entrega y fidelidad. Para este punto número 2 tenemos como versículo de referencia siempre el versículo número 5. Volvemos a leerlo. Nos dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y lo hace en forma de pregunta nuestro Señor Jesús, al preguntarle si habían leído acerca de esto a los fariseos. La gran mayoría de causas por las cuales se están
presentando tantos divorcios, se están dando tantos divorcios en los hogares, es debido a la concepción con la cual los contrayentes llegan a la vida matrimonial. Algunos tienen la concepción de que el matrimonio es un contrato. Otros llegan al matrimonio con la concepción de que van a probar y con la mentalidad de a ver si funciona, a ver cómo nos va. Otros con la mentalidad de que es para un tiempo determinado, al grado que llegan al momento de realizar una ceremonia ante una autoridad del estado familiar y aún ante Dios, sin tener un claro concepto de lo que equivale, de lo que es el matrimonio. Otros verán el matrimonio como un contrato, pero el matrimonio no es un contrato. Recordemos que los contratos son hechos para asegurarse sus derechos en el caso de que una de las partes falle. Y vamos a encontrar que aún en nuestra ley del estado familiar vamos a encontrar cierto espíritu en esa ley contractual acerca del matrimonio, donde para casarse los contrayentes deben de decidir cuál será el régimen patrimonial al que van a apegarse. Los contratos están basados en la desconfianza, pero el matrimonio no debe estar basado en la desconfianza, sino que debe estar basado en el amor. No debe estar basado en un interés, buscando una estabilidad económica, una oportunidad de lograr un estatus social, una oportunidad de lograr o tener algunos privilegios sociales o un reconocimiento de una sociedad determinada, o entrar a recibir la protección de algunas leyes también determinadas, sino que el matrimonio debe estar basado en el amor. Por eso la pregunta a aquel que pide consejería para matrimonio, aquellos que piden consejería para matrimonio, la pregunta debe ser ¿cuál es la causa por la cual quieren casarse? Porque no debe de ser tampoco por no estar solos, aún siquiera porque le quiero servir a Dios. No es necesario estar casado para servirle a Dios. Veamos al apóstol Pablo, veamos el joven Timoteo. La respuesta debe de ser de cada uno de los contrayentes es porque se aman, porque el matrimonio es un pacto, y un pacto no está basado en la desconfianza, sino en el amor y en el deseo de tener una entrega y un compromiso personal hacia la contraparte, es decir, hacia la otra persona amada a la cual quiere entregarse. Este pacto lleva un compromiso de parte de aquella persona a no poner condición ninguna, sino solamente comprometerse ante Dios para con aquella persona de tener una entrega y una fidelidad hacia esa persona porque le ama. El amor es lo que hace que esas necesidades de la contraparte, del cónyuge, sean satisfechas en cada una de las áreas, sabiendo que este pacto de entrega lleva el compromiso también de reconocerse como de pertenencia hacia la otra persona. Por lo tanto, cada una de las actuaciones hacia el cónyuge siempre serán motivadas por el amor, por la entrega, lo que le llevó a establecer ese pacto con su cónyuge. Y esto es lo que permite que haya hogares felices, tranquilos y que cuentan con la bendición de Dios, donde no hay condiciones del uno para el otro para tener una entrega o un servicio hacia la contraparte, sino simplemente porque se le ama. Y eso es todo, amar al cónyuge. Y tanto es el amor que ha establecido ese pacto de entrega, de servicio, de fidelidad, de honra, de respaldo, de soportar cada una de las adversidades que tengan que vivir como matrimonio, pero sabiendo que teniendo el amor y el respaldo de Dios saldrán adelante, reconociendo que manteniendo en sus corazones la voluntad de hacer
de cumplir los mandamientos de Dios con relación al matrimonio y a la vida de pareja, nuestro Señor habrá de respaldarles cada día, no importando los problemas, las adversidades y los ataques aún que el enemigo, con los cuales el enemigo arrecie contra el matrimonio, saldrán adelante porque también cuentan con la bendición de Dios. Porque donde está Dios, nuestro Señor, ahí hay amor. Eso es lo que no debe olvidar ni dejar de lado ningún matrimonio cristiano. Porque podemos ver a nuestro alrededor cuántos matrimonios se disuelven y con cuánta simpleza también muchos se lanzan a la vida matrimonial sin amar y sin un compromiso serio. Y aún vemos el peligro de que muchos hogares cristianos están comenzando a imitar la costumbre de este mundo, de disolver la vida de matrimonio y no recurrir a Dios, y no buscar soluciones, y no recurrir al amor, a la entrega, y verlo como lo que es, un pacto de amor. Y deciden optar por la vida de fracaso, disolviendo los hogares, sus matrimonios, cuando sabemos que poderoso es nuestro Dios y tiene solución para cada problema y la sanidad para cada herida, y también da la capacidad para perdonar a todos aquellos que disponen su corazón y que le permiten que Él entre a sus vidas para que venga Él a sanar, a restaurar y a fortalecer el matrimonio cuando se le invita a Cristo Jesús, que sea el Señor de la vida de cada uno de los cónyuges dentro del matrimonio. El punto número 3 dice: el matrimonio, una decisión para toda la vida. Y para este punto número 3 tenemos como referencia el versículo número 6 de la porción bíblica. Y nos dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este versículo número 6 es la conclusión que nuestro Señor Jesús da a las palabras que expresó a los fariseos. Ellos preguntaban: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y vemos hacia dónde se remonta nuestro Señor Jesús para darles una respuesta. Hacia el momento cuando nuestro Dios instituye el matrimonio y le dio su bendición. Y cualquiera se preguntará: pero hay tantos problemas y hay causas irreconciliables, dicen algunos, que no queda otra opción que el divorcio. Pero recordemos cuál ha sido la voluntad de Dios para el matrimonio. La voluntad de Dios es que el matrimonio es una decisión para toda la vida. Pero vamos a encontrar leyes terrenales, permisivas y facilitadoras hacia el divorcio. Pero vamos a encontrar dentro de las iglesias mucha práctica también de divorcio. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Las leyes terrenales están tomando en cuenta la voluntad de Dios. Han recurrido a la voluntad de Dios para hacer unas leyes facilitadoras hacia la disolución del matrimonio. Dentro de la sociedad, los que se divorcian han consultado a Dios o conocen la voluntad de Dios para divorciarse. En el mundo, allá afuera, seguramente no conocen la voluntad de Dios. Por eso, ante la primera dificultad de la palabra que surge es divorcio. Pero, ¿y dentro de la iglesia? Aquellos que han practicado el divorcio o están por optar a una salida de divorcio, han conocido realmente o han recurrido a la voluntad de Dios y han visto el matrimonio con la visión y la óptica que Dios lo vio desde el principio. Lo que sucede es que muchos no han cambiado la óptica que el mundo les ha puesto acerca del matrimonio y de la vida conyugal. Y perciben la vida conyugal todavía con una separación entre tú y yo, lo mío, lo tuyo, mi pensamiento, tu pensamiento, mis cosas, tus cosas, mi voluntad, tu voluntad, lo que yo deseo y lo que tú deseas, lo que yo pretendo y lo que tú pretendes. Pero nuestro Señor ha dicho: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne. Mis hermanos, la palabra de nuestro Dios, la revelación de Dios, tiene un alcance muy amplio, más allá de lo que percibimos con las palabras con las cuales llega este razonamiento y este conocimiento a nuestras vidas. Nuestro Señor ve el matrimonio y la pareja, a los cónyuges los ve como una amalgama, una unidad de voluntad, de interés, de objetivos, de amor, de sentimientos, de entrega, de búsqueda y de recibir juntos la bendición de Dios, de caminar juntos, donde ya no hay diferencias entre tú y yo, sino solamente el interés común. Y de esta manera como lo ve nuestro Señor, y los dos serán una sola carne. Así desea y es la voluntad de Dios para el matrimonio, que permanezcan juntos, que luchen por estar juntos, que unan sus intereses, que la voluntad sea por mantener esa unidad constante. Pero eso dice nuestro Señor, por eso ya no son más dos, sino una sola carne. Y dice nuestro Dios, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Porque es el hombre el que quiere optar, es la persona la que quiere optar a la primera dificultad, quiere optar por la separación, por el divorcio. Ante la primera necesidad, yo me voy, tú te quedas, voy a trabajar, me voy a alejar un tiempo. Pero ¿qué sucede? Lo hacen sin ver la unión matrimonial desde la óptica de Dios. Y la voluntad de Dios es que los esposos estén juntos. Nuestro Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo ayuda idónea. Nuestro Señor establece que para no caer en la tentación, que los esposos permanezcan juntos. Pues vemos cómo dentro de las iglesias, aún dentro de las iglesias, muchos hogares han sido disueltos por esta herramienta que ha estado utilizando Satanás para disolver los matrimonios. Y nuestro Señor le dice, por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y cuando lo unió nuestro Dios, unió a la pareja y estableció su voluntad, cuando los creó. Es la voluntad de Dios. Por eso nuestro Señor Jesús se remonta hasta el Génesis y les pregunta, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por este el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No se detuvo a andar haciendo análisis acerca de si había que repudiar por cualquier cosa o había que repudiar únicamente por causales de pecado sexual. No, él se refirió a la voluntad de Dios. Porque cuando nuestro Dios instituyó el matrimonio, no existía divorcio. El divorcio surgió por causa de los pecados. Cuando hay un pecado de cualquier índole, es lo que lleva a muchos hogares al divorcio, ya sea por desconfianza, ya sea por mentiras, ya sea por infidelidad, ya sea por fraude, por pérdida de confianza, por repudio. Pero es el pecado al que ha llevado a aquella causales de divorcio. La Iglesia debe recordar que el matrimonio es una institución a la cual todo aquel que se adentra en ella lo hace tomando la decisión sabiendo que es para toda la vida. Y que por eso debe ser tomado en cuenta nuestro Señor y tener como base la voluntad de Dios, para que nuestro Señor sea quien dirija a cada una de las partes, a los cónyuges, para que aquellas almas reciban el cariño, el cuidado, la ternura, el amor y la satisfacción de sentirse amados, cuidados y protegidos por su cónyuge, respaldados y con la plena confianza de que cuentan con el amor del uno y del otro, a pesar de las dificultades que haya que atravesar, y que Dios habrá de sacarles adelante, porque el matrimonio, por ser una institución establecida por Dios, siempre habrá de ser bendecida por Él cuando es tomada en cuenta. Vemos que por causa del pecado el divorcio aparece dentro de muchos hogares, y por causa de no ver y de no concebir el matrimonio con la visión
y verlo desde la óptica como la vio nuestro Señor, es que muchos lo toman a la ligera. Pero para conocer la voluntad de Dios plenamente es necesario que Cristo esté en nuestros corazones, que Cristo esté en el corazón de los contrayentes, que Cristo esté en el corazón de cada uno de los cónyuges. Y para eso solamente hay que decirle: Señor, te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Quiero que seas mi Señor y también el Señor de mi matrimonio y de mi hogar. Todo aquel que escucha estas palabras por primera vez tiene la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y disfrutar de una vida plena en la vida matrimonial. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Oremos, mis hermanos. Bendito Señor, te doy gracias por la oportunidad que me has dado una vez más de poder compartir esta palabra. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría para poder llevarla y compartirla en cada una de las reuniones donde tú nos has puesto para predicar tu palabra. Te rogamos, Señor, que bendigas cada hogar y cada matrimonio en cada una de las células. Te pedimos, Señor, que bendigas esas colonias, esas comunidades, que bendigas cada ciudad donde va a ser compartida esta palabra y que lleves a muchos matrimonios, a muchos cónyuges a que escuchen esta palabra, que escuchen de ti, que te reciban y que puedan recibir tu bendición, Señor, en cada uno de sus hogares, en sus matrimonios. Usa a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, Señor, para que llevemos esta palabra con denuedo, autoridad y revestida con la unción de tu Espíritu Santo. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, bendito Redentor. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis hermanos. Dios me le bendiga.